Asamblea Nacional, en nombre de la Unidad Democrática, tenemos plena conciencia del tamaño de la crisis que vive Venezuela. Y en consecuencia, como representantes del pueblo venezolano, venimos a esta Asamblea representando esos intereses a dar nuestra mayor contribución para buscar salidas que permitan superar esta grave crisis. Y en ese sentido, le tomamos la palabra de esta mañana al diputado Héctor Rodríguez, quien nos dijo que a pesar del capítulo de la emergencia económica, las puertas del diálogo seguían abiertas. Nosotros queremos creer en eso, queremos creer que sí es posible unir a Venezuela en función de servir al pueblo, que es la principal víctima de las consecuencias de las políticas económicas de este gobierno, que lo tiene sumido en la escasez, en la inflación, en la inseguridad y en los efectos de la corrupción. Pero si es sincero la oferta del diálogo, de buscar salidas juntos, no nos explicamos por qué un decreto como el de la emergencia económica es enviado por el Ejecutivo Nacional a esta Asamblea Nacional sabiendo que tiene mayoría la Unidad Democrática sin intentar un diálogo previo. ¿Por qué el Gobierno Nacional, si quiere concertar, si quiere la unidad para que entre todos aportemos soluciones a la crisis, no llamó a la Unidad Democrática representada en esta Asamblea para conversar sobre las medidas adecuadas para enfrentar juntos la crisis? Eso nos llamó mucho la atención y nos sigue llamando la atención y la preocupación, hablando precisamente de cálculos políticos. Sobre todo, si ese decreto que se envía está fundamentado en considerandos y en propuestas de disposiciones que contienen conceptos y afirmaciones que el gobierno sabe que no compartimos. Eso de que la causa de la crisis es la guerra económica o la inflación inducida es una cosa que es falsa y que podemos demostrar con cifras. El responsable fundamental de la crisis que vive Venezuela es el gobierno nacional y sus políticas económicas, hablando del tema económico. Dijo esta mañana el diputado Elías Mata que han destruido la producción nacional, que han destruido la economía por tanto tiempo y ahora están buscando fórmulas para ver cómo de alguna manera nos hacen a nosotros responsables de lo que ellos han hecho desde el poder. Entre las disposiciones que se nos enviaron para que fueran aprobadas, estaban, por ejemplo, en el artículo 2 del proyecto de decreto, decía: el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente las que considere convenientes. Más adelante dice: asignar recursos extraordinarios para proyectos previstos o no en la ley de presupuesto a los órganos y entes de la administración pública. Más adelante dice: el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras de los medios de transporte, canales de distribución, etcétera, etcétera, en función de cumplir con los objetivos del decreto. Más adelante, en el artículo 3, agrega: el presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político que estime conveniente en estas circunstancias. A nosotros nos eligieron para controlar los recursos que les pertenecen al pueblo de Venezuela. Y no vamos a renunciar a nuestras responsabilidades constitucionales. Y creemos que una de las bases del acuerdo nacional y del acuerdo institucional es un pacto para respetar las atribuciones constitucionales de cada quien. Nosotros respetar las atribuciones constitucionales que le corresponden al Ejecutivo Nacional y que el Ejecutivo Nacional respete las atribuciones constitucionales
de este poder legislativo recién legitimado por la mayoría del pueblo de Venezuela. Observamos en los planteamientos del decreto, además, que contiene una serie de posibles decisiones que perfectamente pueden ser ejecutadas con la legislación vigente. Ya en el informe se reprodujeron una serie de artículos y disposiciones que le permiten al Ejecutivo Nacional tomar varias iniciativas sin que nosotros renunciemos a nuestra responsabilidad de controlar lo que se haga con esas atribuciones. Y en los últimos años, entre el 2014 y el 2015, vía ley habilitante, se han aprobado una serie de leyes, reformas de las mismas, decretos relacionados con las siguientes materias. Por ejemplo, para que el pueblo de Venezuela sepa por qué nosotros consideramos que no le hace falta al Ejecutivo Nacional, si tiene la voluntad política, de hacer lo que tiene que hacer para enfrentar la crisis. Por ejemplo, la ley del Banco Central de Venezuela, la ley de administración financiera, la ley de ilícito cambiario, el Código Orgánico Tributario, la ley de impuestos sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley de impuestos sobre cigarrillos y manufactura del tabaco, ley antimonopolio, ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas, ley de timbre fiscal, ley de mercado de capitales, ley de registro público y notariado, ley de simplificación de trámites administrativos, reformada la última vez por decreto en noviembre de 2014, ley de contrataciones públicas igualmente reformada por decreto, el decreto número 928 dictado por el presidente Maduro, mediante el cual se establece la agilización de trámites y procedimientos para efectuar las importaciones de los productos terminados, insumos y materias primas requeridos para asegurar el abastecimiento nacional de bienes esenciales. Además, se aprobaron leyes orgánicas como la de Ciencia, Tecnología e Innovación, Turismo, Frontera, todo eso por ley habilitante, además de las que contiene el informe. Entonces, hablando de cálculo político, nosotros nos preguntamos y pensábamos preguntarle ayer a los ministros si comparecía, ¿por qué el gobierno nacional no aprobó la emergencia económica antes? A pesar de tener la mayoría en la anterior Asamblea Nacional, que duró hasta el 4 de enero de este año, y sin embargo, 10 días después de esa fecha, el presidente Maduro decreta la emergencia económica y se la presenta a esta Asamblea Nacional, donde sabe que tiene mayoría la Unidad Democrática, sin que haya mediado un diálogo previo sobre esa materia. Es que el gobierno quería enviarnos eso, que no es posible aprobar sin renunciar a nuestra concepción de lo que debe ser el desarrollo económico y a nuestras atribuciones constitucionales, para tratar de que cuando lo neguemos tener argumentos para hacernos responsables de lo que son responsables ellos en relación al fracaso de sus políticas económicas. La no presencia de los ministros ayer, nosotros, por lo menos en mi caso, la interpretamos como una parte de la estrategia para llevarnos a improbar la ley, no dar la autorización, porque si no tenemos la información que sirve para sustentar la justificación del proyecto, que le habían dado los ministros del Ejecutivo, a quienes invitamos y le aseguramos a los colegas del oficialismo un trato respetuoso como debe ser. Preparamos una reunión sin barras, eso sí con los medios, porque nosotros no podemos tomar decisiones de la trascendencia que debemos tomar de espalda al pueblo. Tenemos que garantizar la presencia de los medios para que se enteren de algo tan grave como es la crisis que está viviendo Venezuela. Pues los ministros no vinieron. Los ministros del Ejecutivo Nacional fueron los que nos hicieron perder el tiempo al que se refiere el diputado Héctor Rodríguez. Tuvimos 2 días para saber cuándo venían. Cambiamos el horario de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y en la tarde nos dijeron que no venían. Ahí fue cuando decidimos. Bien, interviene en este momento el diputado Omar Barbosa desde la tribuna de oradores. ¿Cuándo?